Vamos a continuar viendo el Evangelio según Marcos en la serie que hemos titulado Jesucristo es asombroso. Espero que a través de la palabra estemos viendo cuán asombroso es Cristo Jesús, aunque diría esa aclaración sobraría. Por supuesto que Jesucristo es asombroso, pero se vuelve más asombroso cuando lo conocemos más por medio de su palabra bendita. Y hoy quiero que continuemos en el capítulo 2, vamos a ver los versículos desde el 18 hasta el 22, leamos y veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Dice la palabra de Dios, nueva traducción viviente. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿acaso los invitados a una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y bueno, ya la palabra de Dios hace 8 días nos habló acerca del milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de una persona y es transformarla, cambiarla, es convertirla en una nueva criatura como lo hizo con Leví o con Mateo, quien siendo uno de los peores pecadores, un ladrón literal, un cobrador de impuestos, una persona que había traicionado a su nación, Cristo lo transformó, lo cambió y lo convirtió en un seguidor suyo, pero también veíamos que eso había ofendido fuertemente a los líderes religiosos de su época. Pero lo interesante es que el resto del capítulo 2 y aún el capítulo 3 se va a centrar ya no tanto en milagros, sino precisamente en cómo Jesucristo va a empezar a confrontar esa religiosidad. Y lo hace de una manera muy fuerte, aunque como todo tiernamente y amorosamente, como era el carácter de Cristo, como es el carácter de Cristo Jesús. Pero lo que vamos a ver en esta enseñanza, y si Dios nos lo permite en las siguientes, allí en Marcos, y particularmente en este capítulo, es que Jesucristo realmente va a ser directo con la religiosidad, pero a la vez mostrando que lo que Él da es una nueva vida y por supuesto, esa vida es asombrosa. Ese es el título de esta enseñanza. Vida nueva, asombrosa. Lo quiero decir de esta manera muy simple para ir directamente al pasaje. Si Jesucristo es asombroso y Él transforma y cambia nuestras vidas, nuestra nueva vida en Cristo tiene que ser asombrosa. La vida nueva en Cristo es asombrosa. Pero alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué la vida nueva en Cristo es asombrosa? Mis hermanos, es lo que quiero que veamos en este pasaje, que espero que aquí no haya ningún religioso. Y muchas veces hablo de eso, pero creo que este pasaje sí que es fuerte al hablar de eso. Pero la realidad es que si somos religiosos, Cristo nos transforma y nos cambia y también confronta esa religiosidad. De no ser así, la palabra de Dios no se convertirá en algo asombroso, sino en algo ofensivo. Pero eso es lo interesante de este pasaje. Cuando uno estudia la palabra de Dios de esta manera, se da cuenta qué fuerte era que los que más se ofendían con la verdad de Cristo eran los religiosos. Y de eso se trata este pasaje. Así que veamos esta verdad en 3 puntos. ¿Por qué la vida nueva en Cristo es asombrosa? En primer lugar, quiero que veamos una vida nueva diferente. Ahora, eso suena redundante. Si es una vida nueva, tiene que ser diferente, ¿no? Pero, ¿por qué le he puesto una vida nueva diferente? Porque, aunque sé que suena redundante, lo he hecho de esta manera. Esto lo vamos a ver en el versículo 18, pero antes de ir directamente al versículo, quiero decir algo. Creo que absolutamente el mundo entero y todos los que entienden, conocen el Evangelio, la verdad de Cristo, todos podemos estar 100% de acuerdo en algo. Cada persona que conoce a Cristo, de verdad, que experimenta una vida nueva en Cristo Jesús, es evidente que aunque no es una persona perfecta, es una persona que está yendo por un camino de perfeccionamiento y obediencia en Cristo a través de su palabra por medio de su Espíritu, y a pesar de sus errores e imperfecciones, es una persona que empieza a ser diferente de lo que era antes respecto al pecado, respecto a la maldad. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Es decir, somos personas que, como se dice bíblicamente, que a veces se malinterpreta eso, salimos del mundo. Es decir,
del pensamiento y la idea y las acciones de las personas que no tienen a Dios, que solo piensan en esta vida y satisfacer sus deseos pecaminosos. Y entramos en una nueva vida donde queremos vivir en obediencia y santidad para Dios, lejos del pecado, de la maldad, lejos de, expresión bíblica, la mundanalidad. Así que creo que todos estamos de acuerdo en que una persona que llega a Cristo debe ser diferente. Esa vida nueva debe ser diferente a la vida de pecado y maldad que tuvo anteriormente. Pero lo que normalmente no pasa y hasta muchos desconocemos es que cuando una persona realmente llega a Cristo, no solamente ocurre ese cambio. Esa persona no solamente es diferente respecto al pecado y la maldad, también es diferente respecto a la religiosidad. Hay muchas personas que sí, puede ser que dejan la cantina, dejan la fornicación, el adulterio, el asesinato, el robo, todas esas cosas, y está bien, claro que sí, eso hace parte de, pero no es el todo. La religiosidad también debe salir de nuestras vidas. Y lo más fuerte de esto es que a veces, la religiosidad termina siendo peor que esas otras cosas, no diciendo que las otras cosas no son malas. Porque lo quiero decir de esta manera. Claro, uno se goza y se alegra y uno ve un cambio de vida en alguien que, por ejemplo, era un asesino y ya deja de ser un asesino. Gloria a Dios. Es muy evidente. Pero qué difícil es ver que una persona salga de la religiosidad. Y saben que hay muchas personas que por la gracia de Dios han salido del pecado y la maldad, pero siguen encarceladas en la religiosidad. Quiero que veamos eso en el primer punto y de una vez advierto, es en el que más me voy a demorar porque creo que es el más fuerte. Vayamos directamente allí y pensemos en lo que sucedió. Marcos 2, y veamos esto en el primer versículo que leímos en el 18, para enfatizar este punto de esa nueva vida o esa vida nueva diferente. Dice la palabra de Dios, cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron. Pensemos en esta pregunta. Es muy interesante, quizá a nosotros no nos parezca tan fuerte, pero es demasiado fuerte. Si para esta época es fuerte, para la época en que se dijo esto o se sucedió esto es todavía más fuerte. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? ¿Cuántos de los que hay aquí conmigo venimos de contextos donde el ayuno era, iba a decir el pan de cada día, pero es el contrario, porque obviamente no es el pan de cada día, no podemos comer. Es decir, el ayuno era de lo más recurrente. ¿Cuánto hace que no ayunas? ¿Cuánto hace que no sacamos un tiempo de ayuno para el Señor? Bueno, quizá alguien no tenga claro ese contexto en el evangelicalismo o en el protestantismo. Ayunar literalmente es aguantar hambre. Y se los dice a alguien que ayunaba casi como los fariseos, al menos una vez por semana. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Y según este contexto de este pasaje, ya Juan el Bautista ha muerto, sin embargo, los discípulos de Juan siguieron con sus creencias. ¿Y saben qué es lo interesante? Parece ser que estos discípulos de Juan adoptaron muchas de las costumbres e ideas que habían en su entorno, porque aquí es donde lo quiero decir. Y esto suena muy fuerte, pero para los que han estado con nosotros desde el principio por la gracia de Dios, saben que aquí tuvimos una serie completa de varias enseñanzas, viendo desde Génesis hasta Apocalipsis, versículo por versículo, todos los pasajes que hablaban del ayuno. Y nos dimos cuenta que realmente el ayuno no es como nos lo enseñaron. De hecho, ese es el asunto aquí que se está enfatizando. Podemos ver que los discípulos de Juan ayunaban y los de los fariseos también, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. Y si tú y yo hemos ayunado en nuestra vida anterior religiosa o todavía lo hacemos, la pregunta que yo quiero hacer honesta es de dónde sacamos la idea de ayunar. Porque yo vengo de un contexto nuevamente donde el ayuno, eso es lo más sagrado. Y las personas que ayunan, Dios mío, bendito. Conocí personalmente a hombres y mujeres que ayunaban hasta 8 días. Es más, conocí a una persona que llegó a ayunar, yo lo vi, 20 días. Literalmente cuando salió de ese ayuno alumbraba. Pues imagínese uno sin comer 20 días. ¿Y cómo veía uno eso? O no sé si alguien todavía lo ve de esa manera. Uy, qué espiritualidad, ¿cierto? Qué santidad. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene esa idea? Porque ¿sabían ustedes que en la Biblia en ninguna parte está eso? Es decir, está el mandamiento. Ayunar no es un mandamiento. Ni siquiera Dios en ningún momento, en toda la Biblia, léete toda la Biblia, que Dios diga, tal día debes ayunar o ayunaréis tantas veces a la semana. Si lo tomáramos en Reina Valera 1960, ¿dónde está el versículo? No existe. Y curiosamente, ya les decía, los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Imagínense eso, ¿hasta dónde llegaron? Y según este pasaje, como que los discípulos de Juan les gustó eso también.
Y se les pegó también la religiosidad, porque el que entre la miel anda, algo se le pega. Se les pegó también, pero los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Por qué? Y claro, tanto que este pasaje dice que algunas personas, pero si lo lees el mismo relato en Mateo, no he traído el versículo allí, pero el relato está en Mateo capítulo 9, dice claramente que fueron unos discípulos de Juan. Venga Jesús, ¿cómo así? Nosotros ayunamos. Los fariseos ayunan. ¿Ustedes por qué no ayunan? Pero, ¿saben qué es lo más interesante? Que parece ser que los que siguieron a Juan el Bautista no entendieron mucho a Juan el Bautista y crearon una nueva religión, muy parecida a las demás religiones. Pero podemos ver que el que está en Cristo también se diferencia hasta de la religiosidad. Porque si tú lees, por ejemplo, pasajes como en Juan capítulo 3, no lo he traído y no lo vamos a leer, pero si has leído la Biblia, lo estoy aquí solamente resumiendo. Recuerdan que hasta hubo un momento en el que los discípulos de Juan el Bautista se estaban yendo para donde Jesús y los mismos discípulos de Juan el Bautista dijeron, hey maestro, mira, Jesús nos está quitando los seguidores, que nos está robando las ovejas. Y ahí es donde vienen esas famosas palabras de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y él crezca. Es que yo no, en ningún momento dije que era el Mesías, él es el Mesías. Ojalá todos se vayan a seguir a Jesús, pero parece ser que hubo muchos que no siguieron a Jesús. Y aún la verdad que Juan predicaba la convirtieron en una religiosidad. ¿Pueden ver lo fácil que es crear una religión nueva? Si tú vas al capítulo 19 del libro de los Hechos, te encuentras a un grupo de personas a las que se suponía que los que se suponía que habían conocido la verdad eran seguidores de Juan el Bautista, y a Pablo les tocó predicarles el evangelio y bautizarlos porque no tenían ni idea del evangelio verdadero. Ya los seguidores de Juan tenían una nueva religión y ayunaban, igual que los fariseos, pero los seguidores de Jesús no. Ahora, obviamente la respuesta a esa pregunta está en los versículos que siguen, pero lo que quiero enfatizar en este punto es que Jesús y sus discípulos se diferenciaban, podemos ver, eran diferentes hasta las religiones de su época. Porque Jesucristo no vino a traer esas cargas y esas cosas que no son sino solamente apariencias. Yo quiero decirlo con el corazón, y Dios quiera que si alguien todavía cree que el ayuno es importante y ese tipo de cosas, pues está bien, yo respeto, pero yo lo quiero decir desde el corazón y desde mi experiencia. A mí, aguantar hambre, para lo único que me sirvió es para hoy tener gastritis, se los aseguro. Porque yo les puedo asegurar que eso a mí no me sirvió para nada. O para aparentar en su momento, ay, míralo, qué tan buen cristiano, tan espiritual como ayuna, de 6 a 6, y cómo aguanta hambre. Mis hermanos, ¿realmente eso cambia la vida de las personas? ¿Aguantar hambre? Vamos a ser honestos. Vamos a pensarlo. Yo sé que a alguien lo podría ofender. Espero que no, pero para el católico, ¿cuál es el ayuno o la famosa vigilia? Dejar de comer carne una semana, y eso que si mucho hoy los más devotos 2 días en un año. ¿Realmente eso me cambia? ¿Realmente eso me transforma? Una vez más yo quiero hacer la pregunta. Para los que junto conmigo hemos ayunado alguna vez o tantas veces en la vida, ¿realmente ayunar cambió las cosas? ¿Qué hizo? De pronto sentirnos orgullosos, pero mis hermanos, realmente lo que la palabra de Dios nos enseña es que lo que Cristo trae es una vida nueva, pero una vida transformada y cambiada que realmente se refleja en nuestras acciones, no en lo religioso que no transforma y cambia a nadie. En segunda carta a los Corintios el apóstol Pablo lo dijo de esta manera, capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva o una nueva criatura, muy conocido en Reina Valera. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Pero ¿sabían ustedes que este versículo se aplica muchísimo, muchísimo a lo que les decía hace un momento, que si estás en Cristo debes dejar de pecar? Y no estoy diciendo que no. La nueva vida en Cristo también, el poder del Espíritu y la verdad de la palabra nos ayuda a luchar contra el pecado que todavía mora en nuestro cuerpo de carne. Eso es cierto, pero ¿sabían que este versículo no está hablando de eso? Este versículo está en el contexto es de la religiosidad, porque si hubo una persona que fue religiosa, fariseo, que ayunaba 2 veces por semana, fue el apóstol Pablo. Y él aquí está confrontando es más bien la religiosidad, todos esos rituales y mucho de lo que sacaban del Antiguo Testamento. Él está diciendo la nueva vida en Cristo se diferencia no solamente del pecado, aunque sí, pero también de la religiosidad. Pablo dejó de ser fariseo. Mis hermanos, esa es la pregunta. ¿Hemos dejado de ser religiosos? La pregunta que yo quiero hacerme aquí o que nos hagamos, y para que tengamos un poco más claro qué es el religioso, qué es ser religioso, son todas esas cosas que parecen muy santas, muy puras, que hacen mejores a las personas, como que las distinguen, pero que cuando tú vas a la Biblia no la encuentras por ninguna parte.
o que normalmente las sacan del Antiguo Testamento y no tienen sustento en el Nuevo Testamento, porque hay muchas cosas del Antiguo Testamento que no aplican a nosotros. ¿Saben por qué? Porque curiosamente, ¿de dónde sacaban estas personas la idea del ayuno? ¿Saben que solo hay un versículo o una parte en la Biblia donde parece ser que hubo un mandamiento que muchos interpretaron como ayuno y de ahí fue donde lo sacaron? Pero voy a decirlo de esta manera, si ese mandamiento, que ya vamos a ir allí, realmente era aguantar hambre, pues en la antigua ley, en el antiguo pacto, en la ley de Moisés, era solo una vez al año, un día al año. Es decir, si realmente hubiera un ayuno mandado por Dios, si fuera verdad, aunque ya vamos a ver que la verdad eso es muy cuestionable, solo fue un día al año y para el pueblo de Israel. Y en un día muy particular, en el día de la expiación, en el día en que se ofrecía el becerro o el sacrificio por el perdón de los pecados. Si vamos a hablar de ley, sería una sola vez al año, un solo día al año. Y eso para los israelitas, el día de la expiación, el día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Eso ya no existe. Entonces, aun cuando ese mandamiento fuera realmente de aguantar hambre ese día, no aplicaría a nosotros. No somos israelitas, ni tenemos sumo sacerdote, ni tenemos templo, ni tenemos un sacrificio de un cordero. Tenemos el verdadero sacrificio del cordero que es Cristo. Y fue una sola vez y para siempre. Así que se acabó también. Quiero que lo veamos. Levítico 16:29. En el 10º día del mes señalado a comienzos del otoño deben negarse a sí mismos. Esa palabra o esa frase negarse a sí mismos es la que muchos han traducido como aguantar hambre, literal. El idioma original lo que dice es afligirse, porque se suponía que era el día en que se ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo. Lo que Dios quería era que el pueblo mostrara arrepentimiento y muchos empezaron a interpretar eso de negarse a sí mismo como torturar el cuerpo. Así que qué mejor manera de torturar el cuerpo que aguantar hambre. Y es la verdad. ¿Has aguantado hambre? Eso es una tortura. A mí me dolía el estómago, me dolía la cabeza, me daban náuseas, no, mejor dicho. ¿Qué no me daba? Pero ahí estaba uno religiosamente cumpliendo el día de ayuno. Ni los israelitas de nacimiento ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo, porque más bien era un día de descanso, pero no un día de aguantar hambre. Esta es una ley perpetua para ustedes, le dijo Dios al pueblo de Israel. Eso era para el pueblo de Israel. Pero podemos ver cómo eso de negarse a sí mismos o afligirse por el pecado lo convirtieron en hambre, tanto que esa misma expresión o este mismo mandamiento que se repite en Números 29:7, leámoslo cómo lo hace esta traducción. 10 días después, el 10º día del mismo mes, está hablando de la misma ceremonia, del mismo evento, convoquen otra asamblea santa. Está hablando del día de la expiación. Precisamente dice ese día, el día de la expiación. Esta traducción dice el día del perdón. Está hablando del mismo pasaje o de la misma realidad que nos acaba de hablar Levítico. Pero notemos lo que dice aquí esta traducción. Ese día, el día del perdón, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Pero ¿por qué aquí dice no deben comer? Y en el otro versículo dice que debe negarse a sí mismo, cuando si lo lees en el idioma original en hebreo es la misma palabra. Y hasta en una traducción de estas no saben los traductores qué poner, si aguantar hambre, no comer, o si afligirse o negarse a sí mismo. ¿Cuál es la traducción correcta? Pueden ver que ni los traductores saben cuál es la traducción correcta. Y nuevamente, aunque la traducción correcta, el punto realmente fuera aguantar hambre, era un solo día al año. Es la única vez que Dios llamó, si es que realmente era aguantar hambre, al pueblo a aguantar hambre. Pero lo más seguro es que no era eso. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo enseñó que es negarse a sí mismo y no es aguantar hambre, porque ni él ni sus discípulos aguantaban hambre. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, sí, porque el Espíritu lo impulsó al desierto, pero él fue el que ayunó para pasar una prueba, pero en ninguna parte nos dice la palabra que tenemos que hacer lo mismo. Mis hermanos, Jesucristo enseñó en Mateo 16:24 esto. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir o negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirme. Más bien es dejar de ser egoístas. Pero qué fácil es aguantar hambre, pero seguir siendo egoístas, ¿no? Muchas veces lo he dicho. ¿Cuántos venimos de esos contextos donde literalmente el ayuno era aguantar hambre? Vamos a convocar un ayuno, vamos a hacer un evento y vamos a ayunar para que Dios nos bendiga. Y todos vamos ese día a aguantar hambre, ¿sí o no? En ocasiones lo he enseñado y lo he dicho. ¿Por qué en lugar de aguantar hambre, por qué no decimos entonces vamos a tomar el desayuno, el almuerzo y la comida y vamos a repartirlo a los que están necesitados? Y ahí sí no. ¿Cierto que no? Porque es más fácil aguantar hambre que dejar de ser egoístas. Pero si esto no queda claro, y siempre que hablamos de este tema, y es necesario porque está allí en el contexto de lo que estamos estudiando del Evangelio según Marcos, tengo que ir al único lugar en toda la Biblia
en toda la Biblia donde Dios habla del ayuno, pero no para aprobarlo, sino para desaprobarlo. Y ustedes saben qué pasaje es ese, ¿cierto? Isaías 58. No lo he traído todo, por favor, léelo en casa, te lo suplico. Y si lo puedes leer en una traducción contemporánea, mucho mejor. Pero he traído unos cuantos versículos para que recordemos, y si no has estado en estas enseñanzas del ayuno, para que veamos lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios mismo dijo sobre el ayuno. Y eso que solo es una partecita. Isaías 58 desde el 3 al 7. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, el pueblo. Hasta se está quejando. ¿Por qué? Porque han ayunado, pero ¿qué dice? ¿Por qué no te impresionamos? Ayunaban para impresionar a Dios. ¿Ustedes creen que uno aguantando hambre impresiona a Dios? Aunque muchos sí, muchas personas creen que eso es lo más impresionante que hay. Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Podemos ver, es decir, literalmente estaban haciendo cosas que afligían su cuerpo, su carne. Y nuevamente, si tú has ayunado, creo que si hay una de las cosas que son severas, es eso y el buscar sacar callos en las rodillas orando. Para uno mostrar ahí sí puede uno pelar canilla y sacar la rodilla y decir, vea que yo tengo callo. Para eso es para lo único, para lo que sirve. No diciendo que no hay que orar, pero mis hermanos, no es sacrificio. Y lo que les digo, y peor que eso para mí es ayunar, porque aguantar hambre es muy bravo. Yo he aguantado hambre la que ustedes quieran, no porque no tenga alimento, sino por ese, lo voy a llamar de una manera que ni debería, ese bendito ayuno. Y lo que digo, ojalá nadie se esté ofendiendo por esto, porque hay muchas personas que aman esto hasta lo idolatran, pero el ayuno realmente no está en la Biblia. Bueno, está, pero aquí Dios mismo lo está criticando. Les diré por qué, les contestó Dios mismo. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Para eso no son los ayunos. Para uno intentar torcer el brazo de Dios y como decirle, ay, mira, estoy aguantando hambre, dame lo que te pido. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. A Dios no le impresiona que aguantemos hambre. Lo que Dios quiere no es que aguantemos hambre. Al contrario, agradezcamos por todo el pan que nos da cada día y alimentémonos y disfrutemos. ¿Saben qué es lo que Dios quiere? Que no seamos malas personas. Como dice aquí, que no opriman a sus trabajadores. Para aguantar hambre los más. Pero para oprimir a sus trabajadores, también los más. Y creían que aguantando hambre iban a lograr torcer el brazo de Dios. No, Dios conoce el corazón. Y como Dios en ninguna parte nos ha mandado a aguantar hambre, Él dice, ¿para qué aguantan hambre? Lo que yo quiero es que sean buena gente con las personas que están a su cargo. Versículo 4, ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? ¿Qué prefiere Dios? Y seamos honestos, ¿qué es mejor? ¿Aguantar hambre o dejar de pelear entre nosotros? Es que mis hermanos, no sé, perdón por hablar por las experiencias, pero uno se iba para allá, para el lugar de predicación, a aguantar hambre todo el día y cuando llegaba a la casa, claro, de esa hambre, de ese dolor de estómago, uno llegaba con un mal genio que mejor dicho, y terminaba hasta peleando, ¿sí o no? ¿De qué le sirvió el ayuno? Mejor dejen de pelear, es lo que Dios quiere. Al contrario, en lugar de aguantar hambre, coman y coman en paz. Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ese no es el ayuno que le agrada a Dios. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza, puras cosas externas. ¿Qué dice allí? A eso le llaman ayunar. ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? Muy fuerte, ¿no? Es que lo que digo, la palabra de Dios es clara. Eso no es nada nuevo, esos ayunos. Pero ¿qué dice el versículo 6? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. ¿Aguantar hambre? No. Sean justos, hagan justicia. Luchen por la justicia en su nación, en su ciudad. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. ¿Cuántas personas viven esclavizadas al trabajo porque tienen patrones que no los dejan ni respirar? Y hasta esos patrones dicen que son cristianos. Y lo que les digo, y los más para ayunar. ¿Está allí aguantar hambre? Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. ¿Dónde está el aguantar hambre? Podemos ver que esa fórmula, eso de aguantar hambre, eso de mostrar esa aflicción en la carne, que lo que digo para tantos les parece tan espiritual, Dios dice que va, pura apariencia. ¿Y cómo viven? Peleándose, viviendo injustamente, oprimiendo, subyugando. Mis hermanos, ahí es donde vamos. Aguantar hambre. Versículo 7 es demasiado claro. Llego hasta allí porque es demasiado lo que sigue, pero es para enfatizar este punto. ¿Saben qué nos dice Dios? No aguantes hambre. ¿Quieres ayunar? Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Podemos ver, es todo lo contrario. El ayuno que Dios quiere es deja de aguantar hambre
y mejor comparte tu pan con el que está necesitado. Muy acorde con lo que vimos el domingo. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen ayuda. Hasta a veces uno se iba a ir a ayunar para salirse de la responsabilidad con otros. Mis hermanos, ese es el verdadero ayuno. Por eso es que el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículo 16, y luego vamos a ir al final de ese capítulo, es muy claro en esto. Por lo tanto, hablando acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, que murió en la cruz del Calvario, el verdadero sacrificio que quita nuestros pecados, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni días de descanso. Ahora sí, mejor dicho, coma. Tenga cuidado con la gula y porque eso también le hace daño al cuerpo, pero mis hermanos, en ninguna parte la Biblia nos llama a aguantar hambre. Por eso era que los discípulos de Jesús no ayunaban. Y por eso fue que fue tan evidente que los discípulos de Juan el Bautista vinieron a preguntar, hey, ¿ustedes por qué no ayunan? Nosotros y los fariseos sí. Pero es que con Cristo no solamente la vida es transformada y cambiada en el pecado y la maldad, sino también en la religiosidad. Con Cristo se acaba esa religiosidad. Entonces les quiero decir, lo que hace que yo conocí la gracia de Dios, eso hace que deje de aguantar hambre. Porque aguanté hambre la que quieran. Y mis hermanos, eso no sirvió de nada, porque eso es lo que dice Pablo, versículo 23. Hablando de esas cosas, dice, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción. El que más ayuna es el más devoto. Una religiosa abnegación, ¿podemos ver ahí la palabra? Puras cosas que son solo apariencia. Y los ves tan santos. Lo que digo, uno deja de comer 8 días y claro, cuando uno sale de ese ayuno alumbra. Pero no de santo, sino de hambre, desnutrido. Y una severa disciplina corporal. Eso afecta el cuerpo de una manera impresionante. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. No sirve a la final para nada. Para decir ayuné, aguanté hambre. Mis hermanos, cierto que es muy fuerte, ¿no? Pero muy fuerte es cuando uno vive esto y cuando uno le tiene tanta fe y devoción a esto y que hasta se convierte en un ídolo ese tipo de prácticas. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Frente a esa pregunta, ¿ustedes por qué no ayunan? ¿Saben cuál fue la respuesta de Cristo Jesús? Los siguientes 3 puntos en los cuales no me demoraré porque creo que son demasiado claros. En segundo lugar, una vida nueva gozosa, porque el que conoce a Cristo, si de pronto no que nos toque aguantar hambre es porque no tenemos que comer, pero en Cristo, la vida en Cristo es una vida de gozo. No de pecado, no de excesos, sino de gozo. Porque en los versículos 19 y 20 Jesucristo les da la ilustración más perfecta de por qué ellos no ayunaban. Veamos lo que dice allí con claridad la palabra de Dios. Jesús les contestó, ¿por qué no ayunamos? Les hace una pregunta que para ellos era muy clara. ¿Acaso los invitados a una boda ayunan mientras festejan con el novio? Aunque el idioma original es todavía más fuerte. Literalmente el idioma original dice, ¿acaso los hijos de la cámara nupcial? ¿Saben lo que eso significa? Aquí no solamente está hablando de las personas que invitas cuando te casas, si haces una ceremonia, que era muy común en esa época. En esa época el evento de más prestigio era que te casaras. Tanto que literal las ceremonias de boda duraban ¿cuánto? Mínimo 7 días. Y eran a puerta cerrada, con invitación exclusiva y con traje exclusivo. Eso era, mejor dicho, eso era para botar la casa por la ventana, como decimos nosotros. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Después de que se cerraba la puerta, te quedaste por fuera. Ya no hay entrada. Y si entrabas con un traje que no era, ¿por qué estás así aquí? Échenlo. Así que las personas que eran invitadas a una fiesta de bodas, mejor dicho, eso eran, como decimos nosotros los que eran uña y mugre. Y en el idioma original dicen los hijos de la cámara nupcial, literalmente dice los más íntimos del novio. Así que aquí está diciendo, Jesucristo lo que está diciendo es, mira, tu mejor amigo se acaba de casar, te invitó a su ceremonia. ¿Cuántos días de fiesta? 7. ¿Van a ayunar? De hecho, la ley judía, o mejor, la ley rabínica, decía eso. Cuando hay boda, ahí sí, nada de ley. Porque imagínate tú allá en la boda, no, estoy ayunando. Y te estás perdiendo ahí del festejo, de la comida, del vino. Por eso fue que a Jesucristo lo invitaron y allá él multiplicó el vino. ¿Por qué se acabó? 7 días tomando allá. Eso era severo festín. Eso era severo banquete, pero muy exclusivo. Así que Jesucristo a estas personas que conocían muy bien el contexto les pregunta, ¿los invitados a la boda y los más íntimos amigos del novio ayunan mientras están en la ceremonia, mientras están en el festejo? Tanto que literalmente dice, por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos, no pueden, imposible. ¿Qué les está diciendo Cristo Jesús? Así es la vida conmigo, como cuando estás recién casado, y yo de eso sí sé.
Mis hermanos, eso es de festejo, ¿no? Alguien dirá, espérese, mira que lleve 10 años de casado, vamos a ver, esperemos allá. Pero mis hermanos, están recién casados, están en la fiesta, es festejo, es gozo, es alegría. Así es la vida con Cristo. No es de aguantar hambre, no es de sacrificios, porque el sacrificio ya lo hizo Él por nosotros, el verdadero. Aunque dice aquí, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Es que sí, cuando se acabe la fiesta, ahí sí, se acabó el banquete, ahora sí tocó, vea, aguantar hambre porque gastamos toda la plata ahí en la fiesta. Sin embargo, esta es la pregunta. Si hoy tenemos a Cristo, ¿quién no se puede separar de nuestro novio, de Cristo Jesús? La vida en Cristo debe ser una vida de gozo y alegría todos los días. Yo no encuentro un solo mandamiento en la Biblia, y de hecho más particularmente en el Nuevo Testamento, donde la palabra de Dios a ti y a mí en Cristo nos llame a aguantar hambre, nos llame a ayunar. ¿Me puedes mostrar el versículo donde diga, van a ayunar tal día, tantas veces a la semana, cuántas veces al mes? ¿Saben quiénes han inventado eso? Los hombres. Son mandamientos de hombres. Tanto que si el mismo Señor Jesucristo confrontó a estas personas que vinieron a preguntarles, a decirle, diciéndoles, hey, si estamos aquí de fiesta, ¿ustedes por qué nos quieren poner a ayunar? Mis hermanos, ¿por qué hoy a muchos nos han puesto a ayunar tanto? No, mis hermanos, hoy en Cristo es gozo, alegría, es deleite. Al contrario, si ustedes supieran cómo uno cuando entiende esto, lo que hace es todos los días darle gracias a Dios por la comida que le regala. Yo ya no quiero aguantar más hambre. A no ser que no tenga que comer, pero estoy confiando en que Él me proveerá siempre. Mis hermanos, en Juan 16:22 Jesucristo dijo, así que ahora ustedes tienen tristeza. ¿Por qué? Jesucristo les está diciendo que Él va a ir a morir en la cruz y los va a dejar por un breve tiempo, durante 3 días, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Seguro que esos 3 días, no sé si hasta los discípulos aguantaron hambre del dolor que sintieron. Pero cuando Cristo resucitó, el gozo, ¿quién se los podía quitar? Es un gozo eterno. Mis hermanos, en Cristo la vida es gozo, es alegría, un gozo verdadero y genuino. Recordemos, Pablo está en la cárcel. ¿Qué le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4? Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Si la palabra de Dios hoy en Cristo hasta nos llama en medio de las dificultades a gozarnos y alegrarnos, ¿en dónde está el mandamiento de... Pablo podría decir aquí, no, pues en las dificultades, ayunen, aguanten hambre, no, alégrense, gócense. Romanos 12:12, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Pero no dice pélense las rodillas, tampoco dice aguanten hambre, gócense en el Señor, alégrense, hasta en los problemas y dificultades, piensen en el Señor y gócense. De hecho, a veces tenemos problemas y dificultades que hasta nos quitan el hambre, pero hoy antes al contrario, en los problemas y dificultades más deberíamos comer. Porque por ahí dicen, barriga llena, corazón contento. Mis hermanos, la vida en Cristo es gozo, es alegría. De hecho, el tercer punto es una vida nueva, libre. En Cristo es libertad. No esas ataduras, no esas imposiciones de hombres. Nuevamente, ¿dónde está el versículo que nos llama a ayunar? Preguntémonos si de todas esas cosas religiosas que todavía hasta podemos tener, si realmente tenemos capítulo y versículo para sustentarlo, pero más particularmente en el nuevo pacto, en la verdad de Cristo Jesús, porque del Antiguo Testamento te sacan todo lo que quieras. Pero mis hermanos, ¿qué dice el versículo 21? Jesucristo pone otro ejemplo. Además, les pone otra ilustración que ellos conocían muy bien. ¿A quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? De pronto a ti y a mí, los que somos un poquitico más jóvenes o a los niños, ya no les tocó esto. Yo sé que a nuestros padres o a nuestros abuelos les tocó el remiendo, ¿no? Pero a Josué ahora no, porque ahora se rompe un pantalón, antes los compramos rotos. Pero a nuestros abuelos les tocaba remendar la ropa, ¿cierto? Imagínense hace 2000 años. Porque Jesús pone esta ilustración, para ellos era muy claro, pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, la cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. De hecho, a mí me tocó la tela cruda. Hoy todas las telas son procesadas, por eso no sé si te acuerdas, es que yo creo que ya estoy viejito, no, a mí me tocó ver esos pantalones que se encogían, esa tela que se encogía, no, porque no estaba procesada. Hace 2000 años no había proceso para las telas, así que la tela hacían el vestido, había que hacerlo ampliecito porque a medida que lo ibas lavando se iba encogiendo. ¿Alguno sabe todavía de eso, cierto? ¿Cierto que todavía ya no pasa, cierto? ¿O sí? A no ser que sea una tela muy mala, ¿cierto? De esa tela, ahora es al contrario, compran una tela tan mala que compra uno la camiseta así bien apretada, bien ajustada y termina toda guanchona, toda holgada. Pero curiosamente aquí era al contrario, eran telas que en la lavada se iban encogiendo. Y se te rasgó la túnica, tú no ibas a tomar un pedazo de tela nueva para hacer el remiendo.
Era muy común en esa época. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacías de esa manera? Porque apenas empezabas a lavar, pues la tela vieja ya había encogido lo que iba a encoger. Pero ese pedazo nuevo que habías puesto empezaba a encoger y se desprendía, rasgaba, jalaba y hacía una rotura peor. Jesucristo está diciendo, eso de ayunar, esa religiosidad, eso es para jalar a la gente. Eso es una carga para las personas. Eso lo que hace es desgarrarte, eso lo que hace es hacerte daño, eso lo que hace es hacer un hueco peor. ¿Podemos ver? Jesucristo dice, no, la vida conmigo es libertad, es gozo, es alegría. No libertad para el pecado, pero libertad, no para vivir con esas ataduras. Jesucristo mismo se lo dijo a los líderes de su época, religiosos, en Juan 8:36. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y ellos dijeron, no hemos sido esclavos. Claro que sí lo eran. Porque solamente cuando uno conoce a Cristo Jesús, no solamente es libre del pecado y la maldad, sino libre de la religiosidad. Yo no sé si alguien todavía tenga dudas de si debe o no debe ayunar, pero nuevamente, cuando uno se libera de eso, tan rico que es comer, ya ahora sí me gusta comer. Dar gracias a Dios por ese alimento, por esa comida. Romanos 7:6. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. La vida en Cristo Jesús no es de ataduras, de leyes, de cuidado, que no hagas, que mire, que no sé qué, no. Vive tu vida en la libertad del Espíritu de Dios. Dios te va a guiar en la vida, en obediencia, en santidad. Y Cristo no nos quita las cosas buenas de esta vida, Él nos quita el pecado. Pero saben, cuando Cristo nos quita el pecado, a veces viene el religioso también a quitarnos hasta las cosas buenas que Dios nos regala, como el alimento, como la comida. Más bien la palabra de Dios enseña que los que prohíben comer y ese tipo de cosas son los que tienen enseñanzas de espíritus de demonios. Mis hermanos, son cosas buenas que Dios nos regaló. ¿Por qué nos hemos de privar de ellas? No nos privemos de lo bueno que Dios nos ha regalado aún en esta vida. ¿Acaso es pecado? Oh, pero el religioso, él cree que el asceta, él cree que aguantando hambre, que arrodillándose. Es más, a mí me enseñaron eso. No puedes, cuando yo vivía arrodillado, porque literalmente eran horas por la mañana y por la noche, que no podía poner una almohadita en el piso porque tenían que salirme callos en las rodillas, que me tenía que levantar a las 4 de la mañana y no me podía poner una cobija encima porque había que aguantar, era frío. Yo no sé si tú lo viviste, pero yo lo viví. Que vamos a hacer una vigilia, teníamos que irnos por allá a pie a una finca bien lejos, a aguantar frío y sueño y de rodillas en pisos que literalmente se te hacían huequitos en las rodillas. Pero qué santo era eso. No, mis hermanos, la vida en Cristo es gozo, es libertad. Para servirnos unos a otros por amor, vivir en el Espíritu. Gálatas 5:13 y 14, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor es lo que Cristo nos llama a vivir, es la ley verdadera. ¿Qué es mejor, aguantar hambre o amarnos unos a otros como Cristo nos amó? Eso es lo que realmente importa. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Mis hermanos, es servirnos por amor, es el amor, es la libertad del amor. Segunda a los Corintios 3:6. Pablo dice, Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Recordemos que nosotros estamos en ese nuevo pacto. Por eso estudiamos el Antiguo Testamento y lo leemos, pero no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, donde ya no están esas ceremonias, esos rituales, esas cosas que son solamente humanas. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Es el Espíritu que nos lleva a vivir en Cristo Jesús libres, libres de esa religiosidad, de esas ataduras. Podemos ver, mis hermanos, que cuando venimos a Cristo, Él no solamente nos quita el pecado y la maldad y nos lleva a ser diferentes a las personas que viven en desobediencia, sino que también nos lleva a ser diferentes del religioso. Cuando yo estaba en la religión no podía usar barba, porque era pecado. Y cuando yo leí la Biblia, yo dije, Jesucristo tenía barba. En la religión, mis hermanos, la hermana no puede usar aritos. Cuando tú lees en la Biblia, hasta los hombres usaban aritos. No puedes usar una manillita porque eso es pecado. Tienes que vestirte de saco y corbata porque eso así es muy informal. ¿Y cómo vas a venir a la casa del Señor de esta manera? Yo hoy soy la casa del Señor, cuando estoy hasta en pijama en la casa. Todos los días. Así de simple. Deme que no esté aquí siendo indecente, indecoroso.
Pero para muchos, predicar la palabra sin un saco y una corbata es lo más indecoroso del mundo. ¿De dónde vino eso? Perdónenme la expresión porque no es ofensiva, pero para muchos de allá, de Gringolandia. Porque Jesucristo, ¿con qué predicaba? En túnica, normal, como todos los demás, y en sandalias. ¿Sí? La hermana tiene que venir es en tacones. Vaya que venga en sandalias. Jesucristo predicaba en sandalias. Mis hermanos, podemos ver lo que es la religiosidad. Son puros mandamientos de hombres que lo que pretenden es mostrar con una apariencia externa lo que no hay internamente, lo que no hay en el corazón. Pero mis hermanos, lo que importa es la nueva vida que Cristo nos da. Y esa vida nueva es de libertad, es de gozo, es de alegría, es de servirnos unos a otros. Y en cuarto lugar, es una vida nueva superior en todos los aspectos, mejor en todos los aspectos. Porque como nos lo enseña Jesucristo en el versículo 22, cuando pienso en esto, digo a esas personas, yo creo que les dijeron, ¿por qué preguntamos? Mejor nos hubiéramos quedado calladitos y no le hubiéramos preguntado por qué no ayunan, porque se fueron por lana y salieron trasquilados, los peinaron. Versículo 22, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos o en odres viejos. ¿Qué es un cuero o un odre? Como lo cantábamos hace un momento. Recordaba que yo llegué a beber, creo que mi papá tuvo uno de esos, todavía creo que los venden por ahí. Son unas boticas de cuero donde se mete el licor, donde se mete la cerveza o el aguardiente, lo usan mucho en ferias, ¿cierto? Creo que todavía existen de cuero. Ahora, obviamente hoy son más elaborados, pero literalmente eran unas bolsas de cuero de animal donde ponían el vino, se llamaban odres. Y dice, ¿qué pasa si tú pones vino en cueros viejos? Pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Ahora, ¿por qué le he puesto a este punto que es superior? Precisamente porque se necesita algo superior para, o mejor, en Cristo tenemos algo superior. Pensémoslo de esta manera. Eran unos cueros que se trabajaban especialmente para crear esas botellitas o esas boticas y ahí metían el vino nuevo. ¿Por qué? Es simple. El vino nuevo empieza a fermentarse y obviamente por la fermentación y el alcohol y todo eso se empieza a expandir y hace expandir los cueros. Como los cueros son nuevos, se expanden junto con el vino. ¿Qué pasa si tú tomas un odre viejo que ya se ha expandido todo lo que se tiene que expandir y le echas vino nuevo? Cuando ese vino nuevo empieza a fermentarse, ¿qué va a hacer con el odre? ¿Qué va a hacer con el cuero? Lo va a reventar. ¿Y qué va a pasar con el vino? Se va a derramar, se va a perder. Se perdió el cuero o el odre y se perdió el vino. ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Esto es mejor, esto es superior, esto es vino nuevo. Esto no tiene nada que ver con lo viejo, con lo antiguo. No solamente la vida de pecado pasa a un segundo plano, mejor queda atrás. También esa vida de religiosidad queda atrás. En Cristo lo que queremos es conocerlo a Él porque Él es mejor, porque Él es superior. En Cristo no queremos vivir en el antiguo pacto en Moisés, queremos vivir en la novedad del Espíritu, en Cristo Jesús. En Cristo, Dios nos llama, es como lo cantábamos hace un momento, haz de mí un odre nuevo, para que lo que venga a mi vida sea vino nuevo. Echemos fuera todo eso viejo de la religiosidad. Lo que tengo que decir es que tristemente muchos de nosotros traemos bagaje. Es decir, traemos todo eso que nos enseñaron por años religiosamente. Lo que les decía, ¿cuántos de nosotros ayunamos? Yo desde que tengo uso de razón tenía que ayunar. Y muchas cosas más religiosas que hoy miro a la luz de la palabra que no son necesarias, que como dice la palabra no me ayudan en nada, en mis deseos contra el pecado o en mis deseos de la carne. Mis hermanos, en Cristo es vino nuevo porque es superior, es mejor. Porque es ese que se va a fermentar y va a saber mejor, pero necesita odres nuevos, cueros nuevos. El autor a los Hebreos lo dice de esta manera en el capítulo 8, versículos 5 al 7. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia. Está hablando del antiguo pacto, de los antiguos sacerdotes, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. ¿De qué está hablando aquí el autor de los Hebreos? Muy importante, versículo 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy ¿qué? Superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Con Cristo es mejor que con la ley. Con Cristo es mejor que con la religiosidad. Con Cristo hay promesas mejores que las que encuentras en el Antiguo Testamento. Con Cristo es vino nuevo. Por eso con Cristo son odres nuevos, vida nueva. Versículo 7.
Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, mis hermanos, ¿sabes dónde vamos? Hay tanta gente que se queda allá. Ese antiguo pacto tenía defectos. Y si ese primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario que reemplazarlo con un segundo pacto. No estamos bajo el Antiguo Testamento. Aprendemos de eso, sí, mucho. De cómo esas personas no fueron capaces de cumplir la ley. De cómo esas personas se quedaron allá en lo viejo, en lo antiguo. Pero Cristo viene a traer un vino nuevo, algo superior, algo mejor. Cristo no viene a remendarnos. Cristo viene a hacernos de nuevo. Cristo viene a transformarnos y cambiarnos. Y Él no viene a colocarnos una carga y una religiosidad. Viene a traernos una vida de gozo, de paz, de libertad. Él reemplaza lo antiguo por algo nuevo, pero eso nuevo no es una copia mejorada, es algo superior. Por eso, mis hermanos, la vida nueva en Cristo realmente es asombrosa. Y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos para concluir. ¿Realmente hemos experimentado esa nueva vida en Cristo? No solamente una nueva vida en Cristo que nos aleja del pecado y la maldad, sino que también nos lleva a ser diferentes aún en la religiosidad. Una nueva vida que nos trae gozo, alegría, libertad. Una nueva vida que es superior, que no podríamos alcanzar a imaginarnos lejos de Cristo. Como lo cantábamos ahora, que hoy queremos es enamorarnos más de Cristo y conocerlo más y vivir para Él y para su gloria. Esa es la nueva vida en Cristo. ¿Lo has experimentado? ¿No es asombroso? Por eso la manera en que quiero que terminemos es diciéndole a Dios eso a través de oración. Señor, si no lo soy, haz de mí un odre nuevo. Y pon ese vino nuevo de gozo, de alegría y de paz. Si lo que todavía me viste es un ropaje antiguo de religiosidad, no me hagas un remiendo. Dame un vestido nuevo, tu vestido de justicia, de santidad, de gozo, de alegría, de libertad. Señor, ayúdame a ser diferente al mundo, pero también al religioso, para que el mundo entienda que la vida contigo es de gozo, de alegría, de paz, de felicidad, de libertad para la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esa nueva vida en Cristo. Y si no la tenemos, danos vida nueva, por favor. Que podamos experimentar el asombro de lo que es recibir la vida nueva en Cristo Jesús. Una vida de gozo, de libertad, de paz, no de religiosidad. Señor, si todavía quedan vestigios de religiosidad en nosotros, si todavía creemos que te vamos a agradar y que vamos a ser aceptos delante tuyo por las cosas que nosotros hacemos, hasta por golpearnos y afligir nuestra carne, nuestro cuerpo, Señor, ayúdanos a deshacernos aún de esto y entender que hoy somos aceptos, que hoy somos tus hijos, que somos amados, que somos perdonados, que somos libres y podemos experimentar gozo y alegría y paz, no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Permítenos ser libres en la libertad de tu Hijo. Permítenos deshacernos de todas esas cosas, esas cargas que a veces se vuelven en eso, en algo tan pesado y que intentamos lograr y hacer por nuestras propias fuerzas. Mejor permítenos encontrar la paz, el gozo y la libertad que tenemos en Cristo Jesús, lejos de la religiosidad, claro, también lejos del pecado y la maldad, pero pudiendo hoy disfrutar aún las cosas buenas que nos das, como el alimento, la comida de cada día, como el poder disfrutar entre hermanos, entre amigos, las cosas buenas que aún en esta tierra nos das. Claro, no permitas que nos aferremos a lo de esta vida, pero aún aquello que es bueno, permítenos dar gracias a ti por ello, disfrutarlo, compartir y vivir así esta nueva vida asombrosa, esta vida nueva en Cristo Jesús, que podamos llenarnos de tu asombro, de tu gracia, de tu paz, de tu evangelio. Esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.